Bueno, ya estamos en vivo, así que buenas tardes a todos los que se van sumando, ya sea a través de Zoom o Face. Mi nombre es Matías de la Centeno. Bueno, hoy seguimos nuevamente con las tutorías de teoría del delito. Hoy nos acompaña Martín Dupetit, abogado y docente de la UBA, que nos va a estar dando nuevamente las tutorías de teoría del delito. Bueno, no me acuerdo si es la primera ya o Esta es la ya segunda, la la segunda, la segunda. segunda. Perfecto, bueno, entonces la segunda. Y bueno, como ustedes ya saben, venimos haciendo todas estas tutorías en el marco de dar una ayudita extra, ¿no? A aquellos estudiantes que están teniendo algunas complicaciones con lo que es la cursada virtual. Lamentablemente hay algunos docentes bueno, que no están cumpliendo con este régimen de clases virtuales, entonces por eso estamos haciendo estas tutorías para ayudar, darle una manito extra a aquellos o también a aquellos que quieran resolver dudas, que quieran profundizar eh, contenido. Y bueno, y sepan que, como muchos ya sabrán, se dictó una nueva resolución de parte del decanato de la facultad, al referendo del Consejo Directivo, en el que estableció los lineamientos de lo que va a ser la cursada virtual a partir del 1 de junio. Entonces, si ven que alguna de las comisiones que están cursando no están cumpliendo con los lineamientos que se establecieron a través de esta resolución, sepan que desde la Centeno establecimos una red de reclamos para que podamos acompañarlos, como venimos haciendo ya desde que comenzó todo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que, bueno, sin más que decir, de nuevo, gracias Martín por acompañarnos de No, nuevo. gracias a vos, Matías. Eh, Cuando quieras. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, también a todos. Bueno, hoy vamos a ver antijuricidad. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí estamos. Esperen que quiero ver si lo quiero hacer un segundo. Bien. Bueno, mi idea en realidad era compartirlo en pantalla completa, pero no estaría pudiendo hacerlo en este momento. Bueno, lo que hoy vamos a ver es antijuricidad, haciendo un poco un breve resumen de lo que hasta ahora vinieron viendo, lo que venimos viendo. Vimos una introducción a la teoría del delito primero, vimos qué es la acción, qué es, digamos, qué le interesa al derecho penal, qué acciones le interesan al derecho penal y cuáles son las causas por las cuales vamos a excluir la acción, es decir, no se continúa en el análisis de las distintas categorías de la teoría jurídica del delito. La semana pasada vieron con Marcos, vieron tipicidad, que es el primer filtro que se hace dentro de, de las categorías de la teoría jurídica del delito, y en esta oportunidad vamos a ver la antijuricidad, que es la segunda categoría, y que tiene su correlato, digamos, también de exclusión, así como dentro de las causales de exclusión de la acción y causales de, digamos, atipicidad, como lo son los errores, por ejemplo, los errores. eh, También la antijuricidad tiene causas que, digamos, lo que se denominan causas de justificación, y que vamos a intentar abordar la primera hoy, que es la legítima defensa, y vamos a dejar el análisis de las otras para después, porque, bueno, es muy largo el tema para desarrollar, pero bueno, hoy vamos a hacer como una breve introducción a lo que es la antijuricidad y a la primera de las causas de justificación, que es la legítima defensa. Entonces, en primer lugar, bueno, como, digamos, como primer punto a desarrollar, tenemos que recordar que cuando hablamos de este análisis que hacemos en la teoría jurídica del delito, hablamos en primer lugar de una acción como ese sustantivo que habíamos dicho, y aquellas características, a la tipicidad, a la antijuricidad y la culpabilidad, las entendemos como características que califican, ¿sí?, al hecho. Entonces, la antijuricidad va a ser un elemento característico del injusto. El injusto se lo va a denominar a aquella acción que sea penalmente típica, respecto de la cual la ley no reconoce, no le reconoce el carácter de ejercicio de un derecho, ¿sí? Nosotros lo que decimos entonces que es una característica que digamos, que se adhiere a esta acción penalmente típica, esta acción que está receptada de alguna manera en la ley penal, y que no reconoce, digamos, comparada con el resto de la ley penal,
no existe ningún tipo de permiso que permita que esa acción se realice. Entonces, efectivamente, es injusto. Como es una característica que va a resultar de un juicio negativo de valor que recae sobre la conducta, nosotros vamos a decir que el injusto es la misma conducta desvalorada, ¿sí? O sea, es justamente la conducta que no tiene el valor que le da el tener reconocido un permiso de poder realizarse en el ordenamiento jurídico en su totalidad penal. Entonces, lo que nosotros decimos para simplificar, digamos, esto es que es una acción que no posee causa de justificación, es decir, es una acción que yo he realizado y que no tiene una causa de justificación, una acción penalmente típica que no tiene una causa de justificación. Nosotros decimos que, ¿qué es una causa de justificación entonces? O sea, claramente va a ser el centro de la discusión dentro de la antijuricidad. Entonces, una causa de justificación se la puede definir como un precepto permisivo, ¿sí? Que las leyes van a establecer en determinadas circunstancias. Es decir, la ley establece que existen permisos para realizar determinadas acciones que pueden ser consideradas penalmente típicas, pero que bajo determinadas circunstancias vamos a quitarles, ¿sí? O mejor dicho, vamos a atribuirles este permiso, ¿sí? Estas causas de justificación, digamos, son el motivo por el cual, o mejor dicho, la forma mediante la cual el Estado de Derecho, ¿sí? Va a reforzar la exclusión de las manifestaciones más irracionales del poder punitivo. Con esto nos referimos a que existen ciertas situaciones que nos llevan en la vida cotidiana, o nos pueden llevar, digamos, eventualmente, a realizar una acción penalmente típica, pero sin la intención de realizarla y con alguna justificación, valga la redundancia, con alguna justificación que nos permite entonces llevar a cabo esta acción. Nosotros decimos justamente que funcionan como un límite al ámbito de restricción de la libertad social, ¿sí? Donde, es decir, hay una conflictividad, es decir, de alguna manera hay una acción por mi parte exterior y que de alguna manera estaría está receptada en el Código Penal, pero que no resulta contraria a derecho porque esta expresión de antinormatividad, es decir, esta idea, digamos, de que la conducta está receptada de alguna manera en el Código Penal, digamos, tiene una suerte de, como decimos, permiso que el legislador de alguna manera ha reconocido como el ejercicio de un derecho por la circunstancia en la que ésta se realiza, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto tiene claramente un fundamento constitucional, es decir, esta idea, digamos, de, más allá de impedir el avance del poder punitivo de manera irracional, es decir, porque sería a lo que nos referimos con esto es que sería demasiado extremo de parte del poder punitivo no reconocer que hay determinadas circunstancias que nos llevan a actuar de una manera penalmente típica. Pero podemos decir que el fundamento, digamos, constitucional, digamos, va a ser el artículo 19 en su última parte, donde se prevé el principio de reserva, ¿sí? Esta garantía, digamos, que nos da la garantía de reserva, vamos a ver que es justamente que los derechos, digamos, que se reconocen a partir de estos preceptos permitivos, son justamente los que nos garantiza el principio de reserva. Exige que, de todas maneras, se analice, digamos, en dos momentos distintos, porque hay justamente, lo importante de todo esto es que la inevitable abstracción del tipo hace pasar por alto circunstancias que determinan que en algunos casos la acción típica sea precisamente el ejercicio de esos derechos. Es decir, siendo tan abstracto el tipo penal, digamos, la recepción de una conducta en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal, resulta siempre tan abstracta que probablemente no pueda prever exactamente todas las situaciones en donde uno tiene, por ejemplo, defenderme de alguna manera lesionando a alguien por estar recibiendo una lesión. De manera que esta abstracción que tienen los tipos penales
obliga de alguna manera a que exista un correlato dentro del Código Penal donde a mí se me permita realizar esta acción que está prevista en el Código Penal, pero que por una determinada razón en este momento la estoy realizando sin la intención de cometer un delito. Entonces, como vemos, hay una relación dialéctica, decimos, ¿sí? Porque la antijuricidad, ¿sí?, de la acción típica va a ser una síntesis, ¿sí?, de la presencia de la norma con la ausencia de un precepto permisivo, ¿sí? En tanto, por otro lado, la justificación de una acción típica es la síntesis de la norma con presencia de dicho precepto. Es decir, yo voy a decir que una acción es, digamos, que el injusto existe porque hay una acción típica que ante la confrontación de esta acción típica con el resto del ordenamiento jurídico, no encuentro un precepto permitivo que la permita. En cambio, ¿sí?, esta conducta va a estar justificada, esta acción típica va a estar justificada, siempre y cuando la confronte con el resto del ordenamiento jurídico, de repente tengo un precepto que me permite realizar esta acción en ese momento. Entonces, esta relación entre antinormatividad, nosotros le llamamos antinormatividad a esta acción típica, es decir, a aquella acción humana, voluntaria y final, que finalmente, además está prevista de alguna manera en el Código Penal. A eso le llamamos, digamos, a la calificación que se hace en ese estadio de la tipicidad, podemos llamarlo antinormatividad. Y la justificación, en todo caso, va a ser, digamos, la existencia, como dijimos, de un precepto permisivo en el Código Penal de esta acción antinormativa. Por lo tanto, decimos que entonces hay una dialéctica, ¿sí?, porque requiere de una síntesis que tiene que hacerse. Bien, estos conceptos que voy a dar ahora son un poco más teóricos, pero sin embargo creo que por ahí son útiles al momento de hacer la lectura de determinados libros o determinados autores, particularmente si ustedes agarran el tratado de Zaffaroni y el AG de Slocar, van a encontrar desarrollado este tema de la antijuricidad formal y material por una cuestión simplemente didáctica o pedagógica, que no tiene, digamos, correlato en efectivamente lo que es hoy en día la teoría del delito, digamos, hoy en día esta diferenciación es incluso hasta, digamos, criticada por la doctrina mayoritaria. Sin embargo, es importante conocer un poco que esto de alguna manera existió. ¿A qué nos referimos con antijuricidad formal y con antijuricidad material? Vamos a ver que von List, de alguna manera, digamos, él se enfrenta al positivismo jurídico, que era el que sostenía Binding. Esto, digamos, las escuelas, recuerdo que lo vieron un poco con Nadia, pero lo recuerdo de esta manera. Binding decía que, digamos, el antijurídico era todo lo que la ley reputaba como tal. Es decir, él hablaba, digamos, se oponía, digamos, de alguna manera al positivismo sociológico, y entonces lo que decía es que el concepto de antijuricidad material, entendido como, digamos, el concepto de antijuricidad es material entendido como una dañosidad social de la conducta. ¿Sí? Afirmaba que una acción puede ser formalmente antijurídica, ¿sí?, que vendría a ser justamente llevar a cabo una acción que está en contravención con la norma estatal, y que va a ser materialmente jurídica cuando esa conducta es socialmente dañosa, antisocial o también asocial. Es decir, ¿qué es lo que decía? Que la antijuricidad formal tenía que ver con, bueno, no existe ningún precepto dentro de la ley penal que a mí me permita actuar de esta manera, ¿sí? O mejor dicho, o por ejemplo, existe, ¿sí?, este precepto, sin embargo, puede ser igualmente materialmente antijurídica. Es decir, si bien tiene de alguna manera puede tener este permiso, igualmente es socialmente dañosa, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que, si bien se hacía esta diferenciación, ¿sí?, en caso de discrepancia, el juez no se podía alejar de la ley guiado por la antijuricidad material. Es decir, si había una antijuricidad material independiente y existía un precepto legal, había que respetar la legalidad, ¿sí? Sin embargo, esta diferenciación de conceptos, ¿sí?,
trajo aparejado algo muy grave, que es lo que vamos a ver ahora, que fue determinadas decisiones irracionales, es decir, si bien en un principio se respeta esta idea de que sea de antijuricidad formal, es decir, mejor dicho, si una conducta, me desdigo, perdón, si una conducta tiene un permiso legal, pero igualmente sería antijurídica materialmente, aunque tuviera un correlato en un precepto permisivo, igualmente había que respetar lo que decía la ley, ¿sí? Sin embargo, esto se fue abandonando y, digamos, fomentar estos criterios, ¿sí? Estas consecuencias prácticas de una separación jurídica, una separación entre antijuricidad material y formal, van a hacer que si una conducta es formalmente antijurídica, pero no lo es materialmente, se apela a una llamada causa supralegal de justificación, es decir, implica que si yo tengo una conducta que no tiene un permiso, un precepto permisivo, pero materialmente no es antijurídica porque no produce ningún tipo de daño, entonces voy a estar hablando de causas supralegales de justificación y eso alteraría muchísimo el orden. Y cuando tengo una conducta que no es formalmente antijurídica, es decir, no, digamos, no es formalmente antijurídica, implica que tiene un precepto permisivo, pero lo es materialmente, entonces estoy construyendo injustos supralegales, es decir, estoy hablando de calificar de alguna manera de injusto algo que la ley no considera de esa manera. Entonces, la consecuencia que se dio a todo esto es, la consecuencia práctica, digamos, que da esta separación de conceptos es la inseguridad jurídica, ¿sí? Es decir, el no poder tener una certeza de cuándo efectivamente estoy actuando antijurídicamente y cuándo no, y cuándo estoy actuando justificadamente, es muy importante. Entonces, esta separación es incluso, digamos, hasta perjudicial, por así decirlo, de alguna manera, es perjudicial. Bien, vamos a ver que otra cuestión por ahí más didáctica, o mejor dicho, más pedagógica o de estudio teórico, tiene que ver con la justificación y los elementos subjetivos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona actúa, y esto lo vamos a entender mejor ahora cuando veamos la legítima defensa, digamos, hay personas que consideran, digamos, personas dentro de la doctrina, que consideran que es necesario que la gente, para obrar justificadamente, tenga conocimiento de las circunstancias objetivas en las que actúa, es decir, sepa que está siendo agredido, que le amenaza un mal mayor, digamos, estos preceptos que vamos a ver que están en el artículo 34 del Código Penal, pero que el conocimiento, ¿sí?, de estos elementos objetivos que tienen, el conocimiento que se tiene de estos elementos objetivos, ¿sí?, de los preceptos permisivos, se le denominan elementos subjetivos de la justificación, ¿sí? El juicio de antijuricidad, digamos, que verifica un precepto permisivo, confirma entonces la vigencia de un ámbito de licitud o libertad, por lo que la exigencia de cualquier elemento subjetivo en la justificación es innecesaria o incluso aberrante en un Estado de Derecho. Esto lo sostienen Zaffaroni, Alage y Slokar, ¿por qué? Porque dicen lo siguiente: yo, digamos, si estoy obrando justificadamente, por ejemplo, en el ejercicio de una legítima defensa, no puedo o sea, resulta, digamos, aberrante e innecesario que yo tenga que saber que estoy actuando en estas circunstancias, es decir, conocer que hay un mal mayor o conocer que estoy siendo ilegítimamente agredido, digamos, y tener conocimiento completo de eso y de que se reúnen todos los requisitos objetivos. Lo cierto es que quien obra de alguna manera justificadamente, lo hace porque está efectivamente recibiendo una agresión. Entonces el conocimiento que yo tengo, una agresión ilegítima, y el conocimiento que yo tenga de los caracteres objetivos de la situación que me permite la norma, es irrelevante, digamos. Nadie tiene por qué conocer en qué circunstancia actúa cuando está ejerciendo un derecho, porque lo que estoy haciendo es defendiéndome. Entonces, tener que estar analizando en ese momento, que probablemente es un momento en el que la agresión ilegítima no me permite poder hacer todo un ejercicio de, digamos, un ejercicio de alguna manera total sobre la situación y sobre las circunstancias objetivas que me rodean. Entonces, en este sentido, no, digamos, el ejercicio de los derechos no depende de que el titular sepa o no lo que está haciendo, ¿sí?
Alguien que dice que lo destaca muy bien a esto y que está bastante bien, digamos, como dicho este tema, es la doctrina nacional. Carlos Nino dice que el estado de necesidad, la legítima defensa y cualquier otro ejercicio de derecho justifican la respectiva acción con independencia de los motivos, intenciones y creencias de la gente. Esta conclusión está impuesta por la concepción liberal, según la cual el derecho penal no va dirigido a prevenir actitudes subjetivas indignas que puedan implicar una autodegradación moral de la gente, sino situaciones socialmente indeseables. Es decir, a mí no me interesa, digamos, evitar una situación subjetiva, me interesa evitar una situación que es socialmente indeseable, es decir, la situación de que alguien venga y me agreda, o que se produzca un altercado entre dos personas, y en el que el Estado no puede intervenir por falta digamos, de conocimiento de la situación o demás, y donde se puede, digamos, de alguna manera evitar esta situación, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver que las causas de justificación nosotros las vamos a encontrar en el Código Penal, ¿sí? Y encontramos a la legítima defensa en el artículo 34, inciso 6, primera parte, y en el inciso 7, que habla de la legítima defensa de terceros. El estado de necesidad, que es el artículo 34, inciso 3, ¿sí? Y el legítimo ejercicio de un derecho, que es el artículo 34, inciso 4. Hoy nosotros vamos a ver la legítima defensa, no vamos a alcanzar a ver el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho, pero bueno, creo que la legítima defensa es un buen tema como para poder entender bien, y es una situación como bastante común, de hecho. Bueno, la legítima defensa, entonces, nosotros vamos a decir que, como para resumir lo que dice el artículo 34, dice que no son punibles el que obrare en defensa propia o de sus derechos siempre que concurriera en las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. El inciso 7 dice que el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias A y B del inciso anterior, y en caso de haber precedido una provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor. Es decir, bueno, esto lo vamos a ver después, de todas maneras, pero lo importante es que nos quedemos con este primer concepto que está en el inciso 6, que dice que el que obra en defensa propia o de sus derechos no va a ser punible siempre que concurran estas tres circunstancias, que son la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Son tres ítems, digamos, tres elementos que tiene la legítima defensa, que vamos a desagregar de alguna manera para que se entienda bien a qué se refieren estas expresiones, porque lo cierto es que, así como son muy abstractos los tipos penales, en general, también es abstracta, digamos, también es abstracta esta causa de justificación porque prevé una situación demasiado general y que, digamos, o utiliza términos demasiado generales que necesitan de ser precisados de alguna manera y que la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de ir precisando. Algo que es necesario aclarar antes de entrar en el análisis de estas consideraciones o estos elementos necesarios para que, estos requisitos, mejor dicho, de la legítima defensa, son los bienes defendibles. Es decir, ¿qué bienes se pueden defender a través de la legítima defensa? Es decir, ¿cuándo, digamos, sobre qué bienes yo puedo llevar a cabo una legítima defensa? Lo cierto es que la ley argentina no ha puesto en el Código Penal expresamente una limitación a los bienes o intereses jurídicos que pueden ser defendidos. Sin embargo, hay un consenso general en que el límite va a estar dado por la sola idea de que, como estamos hablando de quien orar en el caso de la legítima defensa, estamos hablando siempre en este caso de la legítima defensa. Acá dice que el que obrara en defensa propia o de sus derechos. Entonces, lo cierto es que si estamos hablando de alguna manera de defensa propia o de derechos, en defensa propia o de derechos propios, lo cierto es que se entiende que solo se pueden defender bienes individuales en principio, y esto depende, digamos, de la relación entre el ataque y la defensa, que debe ser necesaria. Entonces,
Algunos ejemplos de bienes individuales son la vida, la integridad corporal, la salud de la persona, la libertad sexual, el honor y los bienes patrimoniales. Lo cierto es que hay un consenso también bastante grande en que los bienes supraindividuales en principio no serían defendibles a través de la legítima defensa, porque esa tarea le cabe al Estado. Es decir, los bienes supraindividuales tienen que ver, por poner un ejemplo, se trataría, por ejemplo, de los delitos que se cometen contra el medio ambiente, de alguna manera. Se trata de un bien supraindividual, es decir, el único que puede establecer cuándo se dan los extremos de una lesión jurídica es el Estado en ese caso. De manera que de permitirse a los particulares es bastante riesgoso, porque implica un poco caer en una especie de idea de que la defensa, digamos que la regla sería entonces la legítima defensa y no la existencia de un derecho penal, ¿no? Entonces, por otra parte, digamos, es importante, digamos, que quede claro que el derecho a accionar en legítima defensa tiene que ver con bienes individuales y no supraindividuales, porque, bueno, en esos casos, digamos, los ataques se dirigen o mejor dicho, se dirigen de una manera en la que un individuo solo que vaya a defenderlos resultaría, digamos, perjudicial para el orden jurídico, de alguna manera. Entonces, vamos a hablar del primer requisito que tenemos dentro de la legítima defensa, que prevé el artículo 34, inciso 6, que es la agresión ilegítima. La agresión ilegítima viene a significar, entonces, que es la amenaza humana de lesión, ¿sí?, a un interés jurídicamente protegido. Entonces, podemos definirla así. De hecho, así la definen Zaffaroni y Alaje Slocar en su tratado. Como una amenaza humana, ¿sí?, de lesión de un interés jurídicamente protegido, y que por lo tanto este concepto, de ese concepto de amenaza humana de lesión a un interés jurídicamente protegido, podemos desagregar tres conceptos también: una conducta humana, agresiva y antijurídica. Entonces, cuando hablamos de conducta humana en este sentido, vamos a ver que estamos hablando entonces del ataque que debe provenir de una persona humana, o sea, de un hombre o una mujer, o una persona, independientemente, digamos, de clasificaciones binarias. Con mayor precisión, si se trata de una conducta humana, vamos a decir que de forma tal, ¿sí?, que los actos involuntarios queden, digamos, que los actos involuntarios quedan excluidos. Esto que lo vimos en la acción, cuando hablamos de conducta humana voluntaria, estamos hablando justamente de que aquellos actos que son involuntarios no son acciones penalmente relevantes, es decir, los actos de un sonámbulo o de un epiléptico no van a dar lugar a la legítima defensa, ¿sí? Entonces, estos casos de, digamos, ausencia de conducta, se van a resolver en el estado de necesidad. Es decir, si de alguna manera yo tengo una agresión, sufro una agresión de parte de una persona que está en estado de sonambulismo, coma o epilepsia, o de inconsciencia total, esto se va a resolver a través del estado de necesidad, ¿sí? Aquí lo que nos van a importar son aquellas conductas humanas voluntarias, es decir, que están dirigidas, si estamos hablando permanentemente de una agresión, es porque esta agresión, y que está constituida por una conducta humana, es porque efectivamente hay una intención de llevar a cabo esto. Entonces van a quedar excluidos, ¿sí?, como generadores de legítima defensa, los ataques que provengan de cosas o de animales. Y en esta idea también, digamos, en esta idea de excluir como generadores de la legítima defensa a los animales y a las cosas, hay una discrepancia en la doctrina en cuanto a qué pasa con un animal que es utilizado por un hombre. Entonces, para algunos, en ese supuesto, la legítima defensa va a ser, digamos, hay que hacer lugar a una legítima defensa, es decir, hay legítima defensa, pero digamos, como que es indistinto que también podría ser el caso de un estado de necesidad. Sin embargo, por otro lado, hay quienes sostienen, y esto es lo que sostienen Zaffaroni y Alaje Slocar, que no cabe la posibilidad de la legítima defensa en el caso de los animales. ¿Por qué? Porque legalmente los animales tienen derecho a la vida, es decir, los animales, y esto está reconocido incluso, digamos, por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los animales son sujetos de derecho no humano.
Entonces, por ende, aunque sean usados por su propietario para agredir, corresponde en este caso decir que hay que ir por un estado de necesidad, es decir, la solución va a estar en el estado de necesidad donde hay una ponderación de bienes que no existe en la legítima defensa. ¿Sí? En la legítima defensa no existe esa ponderación de bienes y eso es muy importante recordarlo. Cuando hablábamos de los bienes que son defendibles, en este caso son los bienes que se encuentran amenazados, es decir, no hay necesidad, en el estado de necesidad hay que efectivamente hacer una ponderación de bienes. En este caso yo lo que hago es repeler la conducta ilegítima, ¿sí? Y por lo tanto no tengo que ponderar ningún bien, es decir, un mal mayor por un mal, digamos, evitar un mal mayor por un mal menor. En este caso no existe eso, entonces eso se va a resolver en el caso, digamos, de animales que son utilizados por humanos para agredir, se resuelve en el estado de necesidad. Puede hablarse, sí, de legítima defensa contra la conducta de niños o de inimputables, ¿sí? Pero en este caso, el requisito de la racionalidad como limitativo de la necesidad, que es algo que vamos a ver dentro de un rato, va a estrechar, digamos, el ámbito del permiso. Es decir, en este caso, la legítima defensa que se haga contra las acciones, las agresiones ilegítimas de un niño, de un niño o de inimputables, van a estar bastante más limitadas de lo que serían contra una persona, digamos, contra una persona adulta, con sus condiciones, completamente en condiciones o con capacidad completa, o sea, con total capacidad. Entonces, como dijimos, la agresión ilegítima consta de entonces una conducta humana, que es lo que ya analizamos, y una conducta agresiva. ¿Sí? Esta conducta agresiva va a tener que ver, digamos, por la agresión vamos a entender toda acción que signifique una fuerza o violencia, que va a ser el sentido, o digamos, el sentido más amplio que haya agresión, ¿sí? El concepto de agresión es normativo en este caso, es decir, no estamos hablando de que tiene que haber una agresión de manera física solamente, es decir, se puede afirmar que digamos, que no solo tiene que haber, como les digo, una acción física violenta, sino una elección que de alguna manera amenace o ponga en peligro intereses jurídicos e intereses jurídicamente protegidos. Esto tiene que ver, por ejemplo, esta aclaración tiene que ver de la agresión, tiene que ver también con, por ejemplo, lo que prevé el artículo 78 del Código Penal, que incluye dentro de, digamos, del concepto de violencia, el concepto normativo de violencia, a, por ejemplo, la utilización de estupefacientes, psicotrópicos o narcóticos para cometer un delito. Entonces, eso también va a ser de alguna manera considerado una agresión, aunque no importe agresión en términos físicos, ¿sí? Entonces, van a quedar entonces incluidas todas las acciones como omisiones también, es decir, pueden ocurrir omisiones en caso de agresión, digamos, una agresión que no necesariamente sea una acción física o exterior o positiva, por decirlo de alguna manera, sino también aquellas omisiones que van a implicar una agresión, ¿sí? Entonces, es correcto, ¿sí?, decir que la voluntad lesiva, ¿sí?, ¿sí?, va a ser como el eje de esto, ¿sí? Es decir, si la intención de la otra persona es voluntar, la intención de otra persona es, de alguna manera, lesionar o de agredir, entonces, de esa manera, digamos, quedan comprendidos todos esos conceptos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el caso de aquellas conductas que son imprudentes, es decir, aquellas conductas donde la agresión de alguna manera está ocurriendo, pero sin la intención de la persona. En esos casos también va a ocurrir que para el caso de una persona que está obrando de manera imprudente, ¿sí?, por la falta de esa voluntad lesiva de la que hablábamos recién, que es necesaria para esta voluntad de lesionar, como dijimos, por la falta de esa voluntad lesiva, vamos a decir que, digamos, técnicamente no media una agresión. Entonces, esa agresión, digamos, o esa acción, digamos, imprudente que de alguna manera genera la necesidad de defenderse,
no entra dentro del concepto, digamos, o dentro de la posibilidad de ejercer una legítima defensa, sino dentro del estado de necesidad, como en el caso, como habíamos dicho, en el caso de los animales, ¿sí? Que se resuelve por el estado de necesidad y no por la legítima defensa. Sin embargo, esto es para el caso en el que la persona que está llevando esta conducta imprudente no pueda tener conocimiento de que la está llevando a cabo, por el motivo por el que sea, y no lo ha advertido de alguna manera, no se percató, entonces no puede finalizar. Ahora, la cosa cambia cuando la persona entra en conocimiento de que su accionar, que está haciendo de alguna manera imprudente, lo es, digamos, y que ese accionar de alguna manera está lesionando. Entonces, en este caso podemos decir que se actualizaría el consentimiento de la persona que está llevando a cabo esta acción, y ahora entró claramente en conocimiento de que, digamos, está advertido, se ha percatado de que su conducta de alguna manera está siendo agresiva. Entonces, en ese caso, una vez que entró en conocimiento de eso y persiste esta conducta, entonces ahí sí entramos en el ámbito de la legítima defensa, porque su acción en realidad es porque dejó de ser imprudente, ¿sí? Ahora, si yo tengo, pero esto tiene que ocurrir siempre y cuando, o sea, esto sucede siempre y cuando tú tengas la posibilidad de advertir o percatar a la persona que está llevando a cabo la conducta imprudente y esta persona continúe ignorando esta advertencia que yo le estoy haciendo. Bien, y el último carácter, digamos, del primer requisito va a ser que tiene que ser antijurídico. Es decir, esto es básicamente de lo que venimos hablando, es como un poco redundante, pero justamente es antijurídica. ¿A qué se refiere con que sea antijurídica? Y que es una agresión que, independientemente de que estas agresiones sean o no de alguna manera o sea, sean típicas o no, lo cierto es que no puede existir un precepto permitivo para esa acción también. Es decir, si la persona me está agrediendo, tiene que estar actuando de manera antijurídica sin ninguna causa de justificación. Es decir, no puede estar actuando en una situación de causa de justificación para agredirme, ¿sí? En ese caso, digamos, la conducta no va a ser antijurídica y no habría una legítima defensa, ¿sí? Entonces, lo importante es que esta persona, digamos, tiene que, además, digamos, la conducta agresiva, digamos, tiene que afectar bienes jurídicos sin derecho a poder hacerlo, ¿sí? Esto, digamos, como una aclaración que es obvia en realidad, pero es importante, digamos, aclarar que no se puede, digamos, como que de esta manera el requisito incluye también que sea, digamos, la agresión sea una conducta humana, agresiva, la agresión ilegítima sea humana, agresiva e ilegítima, lo que significa que no hay derecho para llevar a cabo esta acción. O no hay un derecho que permita realizar esta acción, mejor dicho. Bien, el segundo requisito está en la necesidad racional del medio empleado, ¿sí? En este caso nosotros lo que decimos, esta parte, digamos, para mí es como lo más importante que tiene la legítima defensa, de alguna manera, porque es la que lleva dentro de lo que es la interpretación que se hace en los tribunales después para poder efectivamente aplicar causas de justificación, es este requisito que es la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Lo que vamos a ver acá es que, digamos, como todo derecho, el ejercicio de la legítima defensa tiene un límite. Es decir, yo no puedo actuar desmedidamente por alegar, digamos, o ampararme en la legítima defensa, sin ningún tipo de límite. Evidentemente hay un límite y nosotros lo que entendemos es que la necesidad, ¿sí? Que uno tiene de defenderse, tiene que en algún momento entender que no puede ser ilimitada esa necesidad y que esa necesidad no puede atropellarse con todo. Entonces lo que se dice es que la necesidad conoce una ley, entre comillas, pero en definitiva conoce un límite que va a ser la racionalidad. Es decir, en este caso, el requisito de la nacionalidad significa que se excluyen de la legítima defensa los casos de lesiones que sean totalmente desproporcionadas. Y esto vamos a ver que no si bien el artículo refiere que
la necesidad racional del medio empleado, lo cierto es que no tiene que ver con efectivamente con el medio que se emplee para llevar a cabo el delito. Ahora vamos a ver bien a qué se refiere esta necesidad racional. Por ejemplo, una persona paralítica, digamos, que utiliza una escopeta como una persona paralítica, nos referimos a una persona que puede estar, de alguna manera, en una silla de ruedas, por ejemplo, que no puede mover nada más que sus brazos. Y el único elemento que tiene a su alcance, ¿sí?, va a ser una escopeta, ¿sí? Y se quiere defender una manzana que es de su propiedad, que se la sustrae un niño. Entonces, no dispone de otro recurso, ¿sí? No dispone de otro recurso que no sea para defender su manzana, no dispone de otro recurso que no sea la escopeta. Entonces, va a ser antijurídico, ¿sí? Pero no porque el bien jurídico vía sea superior, superior jerarquía que el bien jurídico propiedad. Es decir, no, en este sentido, si bien la situación es, yo le voy a disparar porque se robó la manzana, no se trata de que, bueno, es vida versus bien propiedad, que es lo que me están robando. Claramente no, sino porque el orden jurídico no va a poder considerar conforme a derecho que evitar una lesión de tan pequeña magnitud como es sustraer una manzana, ¿sí? Uno pueda acudir, si bien a un medio que, aunque es necesario en este caso porque es el único que tengo, tan enormemente lesivo como un disparo mortal de arma de fuego. Es decir, en este caso, la racionalidad va a justamente apuntar a que la decisión, digamos, que se tome a partir de esa necesidad tiene que involucrar de alguna manera la idea de que no puedo traspasar ciertos límites, no puedo ser desmedido y tengo que de alguna manera el ataque que yo haga mejor dicho, la defensa que yo haga ante el ataque tiene que cumplir con este requisito de racionalidad. Es decir, tiene que ser proporcional a el ataque que yo estoy recibiendo. De manera que, si bien esa necesidad que yo tengo de disparar porque no tengo ningún otro medio para defenderme, existe esa necesidad está y está presente y se entiende, de alguna manera, la existencia de esa necesidad, lo cierto es que esa necesidad no puede atropellarse todo el criterio de racionalidad que debe rodear el accionar defensivo, ¿sí? Entonces, este límite de la necesidad, entonces lo que podemos concluir es que el límite que va a tener la necesidad en este caso es la racionalidad. La racionalidad del medio empleado, como les dije, no se refiere al instrumento en sí, digamos, no al instrumento con el que yo me lleve a cabo la conducta, sino que se refiere a la conducta misma con la que se lleva a cabo la defensa, ¿sí? La ley no va a exigir, si bien la ley no exige, digamos, una equiparación ni proporcionalidad de instrumentos, sino la ausencia de una desproporción entre la conducta lesiva y defensiva. Es decir, y acá se veía claramente, si bien acá también se veía claramente en la utilización de un instrumento desproporcional, también era desproporcionado defenderse de la sustracción de un bien, como una manzana, con un escopetazo. Es decir, la conducta, digamos, la diferencia, la desproporción está entre la conducta lesiva y defensiva, independientemente del instrumento que se utilice, ¿sí? Porque si hubiera sido una daga lo que yo le quiero tirar, y no una escopeta, también sigue siendo desproporcionado, ¿sí? Entonces, a ver, hay una pregunta, ahí me imagino que hay una pregunta. El caso del menor que entra a cazar liebres y el dueño del campo no fue... Lo que pasa es que eso se resuelve por otro lado. Eso, en el caso, digamos, de, por ejemplo, ahí sería un caso de error, diría yo, más que, digamos, si yo entro a cazar liebres... perdón, estás hablando del caso del otro día, el que entró a cazar liebres y totalmente, perdón, claro, estaba pensando en otro caso, perdón, exactamente, Alejandro, tal cual, tal cual. Ese caso es exactamente el mejor ejemplo que podrían haber dado hoy. El caso de este chico que entró no me acuerdo si fue, no me acuerdo bien dónde fue, pero fue acá en provincia de Buenos Aires, este chico que entra a cazar liebres a un campo y el dueño del campo, su accionar, digamos, es totalmente irracional. ¿Por qué? Porque lo que hace es, ve
primero que nada, el caso de un menor, donde ya tengo, como dijimos en el principio, que acotar de alguna manera mi reacción. Mi accionar defensivo tiene que estar acotado porque claramente estoy enfrente de una persona menor de edad. Como si no fuera poco, esta persona no entró de alguna manera a cometer, digamos, la agresión que sufre el dueño del campo en este sentido es que tiene personas en su propiedad. Sin embargo, estas personas que están en su propiedad no tienen, digamos, yo no estoy viendo que tengan la intención de todavía realizar algo, o alguna conducta lesiva, o alguna voluntad lesiva, más que ingresar a la propiedad que podemos decir que está, o sea, está mal, digamos, jurídica, vendría a ser una conducta que no está aprobada, en este caso, que no tiene un precepto permisivo, y de la que el dueño del campo se puede defender, pero la defensa que hizo el dueño del campo con pasarle por arriba con una camioneta es claramente irracional, porque la respuesta correcta hubiera sido acercarme a esta persona, advertirle que está en mi campo y decirle, estás en mi propiedad, no podés ingresar en mi propiedad, te pido por favor que te vayas. En el caso de que la situación se vuelva descontrolada, tampoco es un accionar racional pasar por arriba con la camioneta, ¿sí? Entonces, ese ejemplo es perfecto, digamos. El caso de una persona que, en este sentido, tiene, digamos, una desproporción completa entre la agresión, en este caso que sufrió el dueño del campo, y la defensa que hace, ¿sí? Donde claramente, digamos, yo no, me imagino que la decisión del juez que tome esa causa será claramente que si habla de un exceso, si habla de que él se defendió y que estaba en ejercicio de su legítimo, o sea, haciendo un ejercicio de una legítima defensa, claramente es un exceso desproporcionadísimo y que, bueno, claramente no entra dentro de una legítima defensa y es efectivamente una conducta antijurídica. Entonces, bueno, justamente esta es como la idea central, digamos, de la racionalidad. Como no tiene que ver con los instrumentos, sino con las conductas que se lleven a cabo para poder defender, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de otro tema dentro de esto que también es importante, que tiene que ver con los límites temporales entre la acción defensiva, ¿sí? Y la agresión. Y esto presenta siempre muchas dudas por ahí, o bastantes problemas, ¿sí? A la hora de resolver un caso. Lo cierto es que como el código en este sentido es muy poco preciso en cuanto a esto, y esto siempre se intenta resolver a través de principios generales o, digamos, criterios jurisprudenciales, doctrinarios, incluso también de lo que aconseje, digamos, los organismos internacionales en la materia. Lo cierto es que el límite temporal no está dado por la ley. Entonces, lo que podemos sí, digamos, a partir de un raciocinio, o mejor dicho, de una interpretación que podemos hacer, es que la acción defensiva puede realizarse mientras exista la situación de agresión, que se va a extender desde que surge la amenaza, sí, al bien jurídico hasta que haya cesado la actividad lesiva o la posibilidad de retrotraer sus efectos. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que hay un amplio campo de actividad respecto de la acción defensiva, pero lo cierto es que tiene que realizarse dentro de ese campo de actividad, digamos, es decir, mientras dure la agresión. Una vez que la agresión cesó, ahí entramos en el problema en el que, bueno, no puedo de alguna manera realizar efectivamente una legítima defensa, no me estoy defendiendo si la agresión de alguna manera cesó. Entonces, como nosotros decimos que la agresión no necesariamente tiene que ser típica, es decir, no efectivamente hablamos de agresiones que estén previstas en el Código Penal nada más, no, digamos, no hay que identificarlo con la idea de la tentativa, la consumación y demás, tiene que ver más que nada con temporalmente y efectivamente cuándo comienza, ¿sí? Cuándo comienzo yo a percibir la amenaza inmediata a mi bien jurídico y cuándo esa actividad se termina o cuándo puedo yo retrotraer
de alguna manera los efectos de esta agresión, si todavía puedo retrotraer o neutralizar los efectos de esta agresión, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que, ¿qué pasa? Yo puedo tener, ¿por qué decimos que hay que prescindir de estos conceptos que vienen normativos, que nos vienen dados de la norma, como la tentativa o la consumación, de alguna manera, o mejor dicho, del estudio del derecho penal, como de las acciones típicas? Cuando hablamos de tentativa y consumación, probablemente todos sabemos que los actos preparatorios, de alguna manera, digamos, no todos los actos preparatorios están incluidos, entonces lo cierto es que en este caso hay actos preparatorios que efectivamente van de alguna manera a constituir una amenaza inmediata al bien jurídico, y a partir de ese momento yo puedo repeler, ¿sí?, la acción con la debida racionalidad de la que hablamos, porque si estamos hablando de actos preparatorios, claramente la amenaza inmediata al bien jurídico no es, digamos, la lesión efectiva. Entonces, tiene que haber proporcionalidad entre esa amenaza inmediata al bien jurídico y la defensa que se haga en contestación, ¿sí? Como también, como decimos, puede haber una, digamos, después de la consumación del delito, si fuera un delito, incluso después de la consumación, si nosotros decimos que la defensa cabe aún en el caso de que yo pueda retrotraer los efectos que ya se produjeron, porque si se produjeron los efectos es porque el delito está consumado, en algunos casos, entonces yo aún puedo repeler y efectivamente ejercer una legítima defensa. El próximo requisito que analizamos dentro de esta necesidad racional en el medio empleado es la actualidad, ¿sí? Y estos requisitos, digamos, que estamos viendo ahora, entre los límites temporales y la actualidad, tienen un correlato en la agresión, como si lo pueden ver. Es decir, nosotros decimos que el límite temporal, digamos, de la defensa va a estar marcado por la duración temporal que tenga la agresión, ¿sí? De esto hay, digamos, como les digo, sobre todo en lo que tiene que ver con límites temporales, hay mucha discusión sobre esto, porque incluso hay fallos que, de hecho, hay un fallo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, donde se le reconoció en un caso de violencia de género a una mujer que estaba ejerciendo su legítima defensa respecto de su marido, que la amenazaba permanentemente con que la iba a matar, con que iba a matar a su hija y demás, y que una noche, después de un gran altercado, él se durmió con el revólver en la mesa de luz y se quedó dormido. Y ella disparó, o sea, agarró el arma y le disparó cuando se quedó dormido. Había mucha discusión acerca de si temporalmente, qué pasaba con esa agresión, si no. Lo cierto es que la sala sexta, en este caso, del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, le concedió de alguna manera, a este caso que fue en Lomas de Zamora, o sea, efectivamente se dictó el sobreseguimiento por justamente entenderse que estaba actuando en legítima defensa. Otras personas consideran que eso está mal, que en ese caso la agresión había cesado y demás, pero bueno, lo cierto es que el fallo está muy bueno y se los recomiendo. Si después, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero si me mandan un mail yo lo tengo y se los paso. En estos casos de violencia de género, donde efectivamente hay un contexto de violencia y una situación de vulnerabilidad permanente por esta agresión permanente que se genera y que no cesa con el hecho de que materialmente haya finalizado, ¿se entiende? Entonces está bueno entender estos criterios, digamos, como que hay que tenerlos en cuenta, pero lo cierto es que no hay un consenso, digamos, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia de cómo efectivamente hay que contabilizar el tiempo y cuándo, digamos, finalizó, cuándo no. Y el caso de los delitos en contexto de violencia de género me parece que es, de hecho, como un gran tema de estudio respecto a ese tema. Para mí la decisión del tribunal del Tribunal de Casación en ese caso está súper acertada. Pero bueno, van a encontrar gente que les diga que no. Entonces, digamos, que no estuvo acertado. Pero bueno, eso quería dejar esa aclaración hecha. Este requisito de la actualidad también tiene un correlato, como decimos, entre la defensa y la agresión. Es decir, la agresión va a tener que ser actual,
y a eso nos referimos con una lesión inminente y persistente de los bienes jurídicos. No basta que la voluntad de lesión, sino, digamos, que es necesario que haga una actuación externa, como decimos. Entonces, de esta forma, el agredido o la agredida no debe esperar a ser atacado para defenderse. Lo decisivo es que lo decisivo de todo esto va a ser el comienzo de la agresión. Entonces, nosotros lo que decimos es que este comienzo de la agresión incluso puede abarcar la última etapa de la preparación, situación que va a estar permitida por la ley al aceptar la defensa, tanto para impedirla como para repelerla. De manera que a esto lo que nos referimos es que la agresión actual va a ser aquella que perdure, es decir, que a la que se le ha dado comienzo, pero que no tiene que haber terminado, ¿sí? Y que, digamos, la agresión actual, en este caso significa esto, que, digamos, si esta situación, digamos, de actualidad finaliza, ¿sí? Finaliza el derecho a defenderme de alguna manera, ¿sí? De manera que la consumación del hecho no siempre va a poner fin a la agresión, y sí se va a poder restablecer la situación de inmediato, pero lo cierto es que nosotros lo que decimos es que la agresión actual responde efectivamente a esta digamos, de alguna manera, percepción digamos, o persistencia, ¿sí? En la lesión al bien jurídico. A lo ¿qué ocurre con esto? Que esto me interesa también resaltarlo. Esta actualidad también hay que diferenciarla de la inminencia, ¿sí? Si bien la ley en sí no prevé la inminencia como efectivamente, digamos, no prevé la inminencia como un requisito en este caso, la doctrina sí prevé que la inminencia de la agresión, ¿sí? Entonces, el texto legal, como le digo, no lo prevé, pero es correcto que se exija, ¿sí? Con este término vamos a designar el requerimiento de un inmediato signo de peligro para el bien jurídico. Entonces, la inminencia, lo que sí tiene que quedar claro, es que la inminencia no significa inmediatez en el tiempo cronológico entre la agresión y la defensa, que es lo que hablábamos más temprano. No se tiene que tratar de una agresión que efectivamente, digamos, yo solamente puedo empezar a repeler, puedo empezar a defenderme cuando ya tengo el cuchillo clavado en el medio del pecho. O sea, claramente puedo empezar a defenderme antes. La inminencia se refiere justamente cuando es susceptible de percibirse como una amenaza manifiesta esta agresión, ¿sí? Entonces, dependiendo y que justamente nosotros vamos a poder captar que la realización de esta agresión va a depender solo de la voluntad del agresor. Entonces, cuando el sujeto extrae el arma, a mí realmente, yo cuando el sujeto extrae el arma ya veo que hay una voluntad, efectivamente, o por lo menos entiendo que hay una voluntad, por más de que demore 2 segundos o 1 hora en dispararme, hay una voluntad de dispararme, si me están apuntando con un arma. Entonces tengo la posibilidad de, en ese momento, defenderme, ¿sí? No necesito esperar a que efectivamente el proyectil esté saliendo o que haya efectivamente presionado el gatillo para que yo me pueda defender, ¿sí? Esa inminencia, como decimos, es relativa a la percepción que yo tengo de la amenaza manifiesta de sufrir esta agresión. Entonces, la existencia, digamos, de la persona agredida, en este caso, se va a ver amenazada desde que quien agrede dispone del medio y hace manifiesta su voluntad de hacerlo. ¿Sí? O sea, yo puedo percibir que la persona tiene un arma en la mano y me está apuntando, o saca un arma, ni siquiera me apunta, saca un arma, y veo que su intención es la de dispararme, y claramente ya estoy en una situación en donde estoy habilitado a defenderme ante esto. El último requisito que vamos a ver es decir, vimos la agresión ilegítima, vimos la necesidad racional, ¿sí? Como dijimos, del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, y ahora vamos a ver la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. En este caso, la provocación es entendida como una conducta que es anterior a la agresión y que ella misma no puede configurar una agresión propiamente dicha, ¿sí? Es decir, la provocación, como decimos, hablamos de una suficiencia de provocación, es decir, puede existir de alguna manera alguna provocación, digamos,
por parte del que se defiende, ¿sí? Pero esa provocación, digamos, tiene que no ser, digamos, a lo que vamos en esto es, esa provocación no tiene que haber sido lo suficientemente, valga la redundancia, provocativa para que efectivamente genere esa agresión. Lo cierto es que a esto lo que nos referimos es con situaciones súper burdas, donde efectivamente lo que la persona estaba buscando, o sea, es cierto que si una persona está buscando ser agredida para alegar defenderse, es claro que, digamos, no puedo entrar dentro del supuesto de la legítima defensa si yo estoy buscando la agresión de la persona, ¿sí? Entonces, la provocación va a ser una conducta anterior, ¿sí? Que puede existir en términos, digamos, incluso en términos en los que yo no sepa que estoy provocando, ¿sí? Entonces, la provocación, como decimos, va a ser anterior a la agresión, y esa misma no puede configurar una agresión propiamente dicha. Esa conducta debe, digamos, debe ser jurídicamente desvalorada, de tal forma que haga caer el principio de que nadie está obligado a soportar lo injusto, lo que sucede cuando la conducta del propio agredido lo hubiese determinado, ¿sí? Entonces, la conducta provocadora, ¿sí? De alguna manera, es aquella que opera como motivo determinante de la conducta agresiva. Si el agresor, lo cierto es que si el agresor ignora la previa provocación del agredido, éste permanece en el ámbito de la legítima defensa. ¿A qué nos referimos con esto? Que, a ver, la conducta provocadora, como dijimos, va a ser entonces ese motivo que determina a, de alguna manera, agredir, ¿sí? Y entonces lo que nosotros decimos, si esta provocación, que es lo suficiente como para, digamos, mejor dicho, esta provocación lo que hace es generar esa agresión, tiene que, digamos, el agresor, si el agresor igualmente ignora esta provocación, aunque sea suficiente, ¿sí? Por parte del agredido, claramente nos determina que el agresor igualmente, digamos, no está agrediendo por la provocación, está agrediendo de todas maneras. O sea, igualmente iba a agredir con provocación o sin provocación. Entonces, lo cierto es que si la previa provocación del agredido, en este caso, digamos, es indistinta, ¿sí? Para el agresor, entonces no, digamos, no, entonces claramente esa provocación no fue la que determinó la agresión ilegítima. Entonces sigo obrando dentro del ámbito de la legítima defensa, ¿sí? Esta idea de la provocación suficiente depende de dos caracteres, uno positivo y otro negativo. El positivo tiene que ver con que es la previsibilidad de que la conducta se convierta en motivadora de la agresión en forma determinante. Es decir, yo preveo de manera clara que la conducta que yo estoy llevando a cabo va a motivar la agresión, ¿sí? O sea, para llamar la provocación, yo tengo que esa conducta haber tenido la intención de que motive la agresión en forma determinante. Y desde un aspecto negativo, un carácter que tiene que tener esta idea de suficiencia de la provocación es que el cálculo de previsibilidad que yo haga, ¿sí? En ese cálculo no deben computarse características personales del agresor negativas para la coexistencia. Es decir, yo no puedo, digamos, como lo que sería el matonismo, digamos, el bullying, la agresión, hábitos pendencieros, irascibilidad, es decir, no puedo calcular eso. El cálculo que yo haga de ese tipo de personas, donde yo sé que ya, digamos, que eso va a ocurrir, de esas características personales negativas del agresor, si yo hago ese cálculo de previsibilidad, ¿sí? Claramente estoy motivando la acción y por lo tanto hay una provocación suficiente, ¿sí? Siempre y cuando yo haga ese cálculo de probabilidad, que es muy difícil poder probar que yo hice ese cálculo de probabilidad, a menos de que hagan circunstancias que lo determinen de alguna manera muy clara. Pero este es un juicio, digamos, como este tipo de análisis se hace justamente para poder determinar la suficiencia de esa provocación. Es decir, claramente fue suficiente si yo lo que estaba buscando era agredir a una persona que conozco que tiene una actitud frente a determinadas situaciones en las que va a reaccionar de esa manera. Y yo estoy buscando que reaccione de esa manera para que efectivamente me ataque. Bien. Finalmente, esos son los requisitos de la legítima defensa. Es decir, nosotros con esta idea, digamos, definimos a la legítima defensa a partir de estos tres requisitos que tiene el artículo 34, inciso 6, primera parte. Pero otra idea de la legítima defensa
A ver, tenemos ahí en el chat. Exactamente, eso es lo que vamos a ver ahora. Si trato de ayudar a alguien, a una persona que está siendo agredida, estoy actuando en legítima defensa de terceros, que es lo que vamos a ver ahora, Alejandro. Esto, la legítima defensa de terceros está prevista, como les dije cuando arrancamos, en el artículo 34, inciso 7. Dice, el que orar en defensa, ¿sí?, de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias A y B del inciso anterior, es decir, cuando yo claramente tengo una agresión ilegítima y tengo una necesidad racional del medio empleado, es decir, yo, que soy el tercero que vengo a defender esta agresión ilegítima que está sufriendo otra persona, empleo, digamos, el medio empleado digamos, el medio empleado, digamos, a partir de mi necesidad es racional, ¿sí? Y en caso de haber precedido una provocación suficiente por parte del agredido, ¿sí? Y en caso de haber, la de que no haya participado en ella el tercero defensor. Es decir, en el caso de haber precedido una provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el defensor, se refiere a que si hay una provocación suficiente por parte de quien es agredido y yo intervengo, en este caso, no tengo que haber participado yo, ¿sí? Pero que efectivamente haya habido una participación del agredido, para mí es irrelevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, ¿cómo puedo yo saber si hay una provocación suficiente o no? ¿Sí? Es decir, si yo no en el caso de que yo pueda comprobar que la persona tenía conocimiento de que esto había sido provocado, claramente no hay lugar a la legítima defensa. Pero en el caso en el que yo no pueda probar que esa persona, digamos, tenía conocimiento, la regla tiene que ser que, digamos, la regla tiene que ser que en caso de que haya precedido una provocación suficiente, yo puedo igualmente interceder en legítima defensa, porque no tengo por qué obligatoriamente saber de esa provocación, ¿sí? Digamos, de hecho, en muchos casos puedo no saberlo. En la mayoría de los casos, y de hecho en los casos en los que se computa como legítima defensa de terceros, yo no sé, ¿sí? O no tengo el total conocimiento de eso. Entonces, lo cierto es que este caso, digamos, de legítima defensa de terceros se da justamente, digamos, es otra causa de justificación más que prevé el Código Penal, es decir, prevé la legítima defensa propia y de terceros, ¿sí? Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran agregar. Si nadie tiene ninguna pregunta, esto, digamos, son los aspectos centrales para mí de este tema, por lo menos de la antijuricidad y de la legítima defensa. Así que, Bueno, bueno, perfecto. Gracias Martín de nuevo por habernos acompañado en, bueno, esta tutoría, por haberle puesto todas las ganas. Eh, Acá tenemos un par de comentarios en el grupo, la transmisión de Face. Nos están pidiendo el fallo que mencionaste respecto de la legítima defensa. perfecto. Y les puedo pasar mi mail y o si me quieren pasar el mail ahora y se los paso. Es un fallo del Tribunal de Casación. Es del 9 de diciembre del 2014. Pasa que el fallo, ¿por qué no lo van a encontrar por nombre? Porque están tachados los nombres de los intervinientes en el fallo por una cuestión de reserva de los datos de la víctima. Entonces, por eso sé que es CBL, pero no me acuerdo bien exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es, yo les dejo mi mail, que es martindupetit@gmail, y quien necesite ese fallo, yo encantado de pasárselo. Perfecto. Se los dejo igual en el chat para los de Face para que lo puedan. Dale, genial. Igual tenemos un comentario que no sé si es más consulta o casi más comentario. Nos dicen en Face, en mi opinión personal no hay legítima defensa, se volvería más a un homicidio con alevosía porque la víctima estaba en un estado de indefensión, ya que la persona estaba dormida de este fallo que estábamos hablando. Claro.
es lo que explicaba yo más temprano. Hay una posibilidad en la que cada uno tenga, en este caso, una resolución distinta del caso, es decir, respondiendo a determinados criterios. Yo creo que el FADO está súper bien fundamentado en ese sentido. Es mi opinión personal, esa es mi opinión personal. No creo que yo tenga la última palabra, claramente, pero mi opinión, a mí, a título personal, me parece como que está bien analizado y no solo bien analizado, sino bien desarrollado y bien fundamentado el motivo por el cual se consideraba esta situación una legítima defensa. Pero bueno, obviamente, como decía Do, yo conozco mucha gente que ese FADO lo critica y dice como no, pero eso tal cual es un homicidio agravado por alevosía, va a depender mucho del criterio, qué sé yo. A mí me pareció que estaba bien. Perfecto, bueno, eso era todo. Bueno, para darle un cierre, de nuevo, gracias Martín, como ya dije al No, principio, por gracias, habernos querido. acompañado. Y, y bueno, al resto de los estudiantes, cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto de la cursada. Recuerden que ahora Martín me va a pasar el PowerPoint, así lo subimos Sí, a Conciencia Digital, así lo tienen, bueno, los estudiantes que quieran acceder. En Conciencia Digital nosotros tenemos una carpeta que se llama tutoría, está todo dividido por materias, y bueno, en teoría del delito van a encontrar el que se estuvo viendo hoy. Y también van a encontrar, obviamente, como decimos siempre, todo el material de la materia, tanto derecho penal, parte general, como teoría del delito. listo, Así que, perfecto. bueno, no sé, Martín, si vos querés decir algo más o... No, muchísimas gracias a ustedes, Sara Centeno, gracias. Está buenísimo lo que están haciendo, así que nada, muchas gracias y gracias por darme también el lugar. Perfecto. Bueno, Chao, bueno, Matías, hasta luego. nos vemos.